Nos conectamos en estos momentos para poder analizar el tema con Alejandro Castañeda, es el presidente de ANDEC. Y bueno, es una situación bastante compleja, no solamente para Ecuador, sino también para los dos pueblos hermanos. Alejandro, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, un saludo para ti y todas las personas que nos ven. Bueno, Alejandro, hablemos cuál es el contexto energético entre estas dos naciones. Colombia le exporta desde hace muchos años energía a Ecuador. Ecuador no tiene la suficiente capacidad para poder generarla. ¿Eso qué afectaría? ¿Cómo es la exportación de Colombia hacia Ecuador de esta energía? Y pues finalmente a las 6 de la tarde se apaga el interruptor. ¿Qué va a pasar? Pues mira, el tema es el siguiente, eso es una relación que está establecida desde hace más de 20 años, más o menos en 2004 se estableció esta relación en la cual los dos sistemas eléctricos decidieron compartirse energía. ¿Cómo se comparte la energía? La energía fluye en el sentido en el que el precio es más caro, es decir, si Ecuador tiene unos precios más caros porque tiene escasez de agua, pues nosotros le vendemos energía a ellos. Y viceversa, si nosotros tenemos escasez también, entonces pues la energía fluye de Ecuador hacia Colombia. Históricamente lo que ha pasado es que ha sido mucho más lo que nosotros le hemos vendido a Ecuador que lo que ellos nos han vendido. Y recientemente, después del fenómeno del Niño del año 23-24, ellos pues obviamente sufrieron unos apagones muy grandes, lo cual los llevó a tener que necesitar aún más de la importación de energía de parte de Colombia y más o menos representa para ellos un 10% del total de lo que consumen en el día a día. Para nosotros, digamos que como negocio de exportación, digamos que es un negocio complementario. ¿En qué sentido? Pues yo genero para atender toda la demanda de Colombia, solamente podemos exportar 450 megavatios de un total de 20.000 que tenemos de capacidad instalada en Colombia. Entonces eso es más o menos, pues eso digamos que es relativamente pequeño frente a la totalidad de lo que tenemos instalado en Colombia. Entonces, como te digo, es un negocio complementario. ¿De cuánto es este negocio? En el año 2024, el promedio de todo el año 2024 se exportaron más o menos, bueno, se exportaron 28 millones de dólares mensuales, ese fue el promedio. Hoy en día, como tenemos un excedente desde el punto de vista de generación con fuentes hídricas, el valor es menor porque se está vendiendo energía a menores costos hacia Ecuador en este momento. Entonces, varía más o menos entre unos 15 y 20 millones de dólares en estos últimos meses, que también nos han necesitado porque ellos arrancaron también su verano en el mes de noviembre pasado, mientras que nosotros seguimos teniendo unas reservas importantes. 9:47 de la mañana, Alejandro, para que el colombiano de a pie pueda entender todo esto que usted hasta el momento me estaba contando en cifras. Yo quiero saber, en facto, quién pierde acá cuando a las 6 de la tarde, hoy, por orden del Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía apague el interruptor de exportación de energía hacia el Ecuador. ¿Quién va a perder acá? Hablemoslo en esas cifras, un poco tratarlo de desmenuzarlo para poder que el colombiano pueda entender quién está perdiendo acá realmente. Tenemos un rifirrafe, una situación en la cual Colombia le responde a Ecuador, pero que pues finalmente los más afectados van a ser los ecuatorianos frente al tema de la exportación de energía hacia ese país, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso digo, en términos de nivel, ellos necesitan mucho más de nosotros que nosotros de ellos. Adicionalmente, por la coyuntura, ellos ya arrancaron un verano desde el mes de noviembre y sus embalses han venido bajando y por eso habían venido tomando más energía desde Colombia. Entonces, al final del día, eh, el gran afectado acá pues va a ser Ecuador, el consumidor ecuatoriano, el industrial ecuatoriano, que necesita obviamente tener energía y el suministro eléctrico. No sé si al final del día las cuentas le vayan a dar para que tenga un apagón nuevamente Ecuador, pues si es capaz de tener la capacidad suficiente para poder atender el solo, digamos, autoabastecerse o no, pero sí tiene una condición muy frágil y muy posiblemente en los próximos meses tengan que levantar la mano y decir, oiga, vuélvame a vender porque me consumí mis embalses y no soy capaz de aguantar el verano que estoy viviendo. Ahora viene ya pues las respuestas diplomáticas. ¿Qué viene para ANDEC en este caso, frente al tema pues de la decisión del gobierno? ¿Cuál es el plan B? No, pues digamos que en este caso nosotros no tenemos plan B. Es un negocio complementario, como te decía, es un negocio interesante con el cual se vende energía a Ecuador. Sin embargo, si se suspende la exportación a Ecuador a partir de hoy, pues no tenemos a dónde más vender energía porque no hay ningunos otros enlaces vivos hoy en día o que funcionen. Caso Venezuela, pues tenemos unas líneas, pero no se le puede exportar a Venezuela, pues por la condición política y económica que tiene Venezuela. Y no tenemos más, con Panamá no tenemos interconexión, con Brasil no tenemos interconexión. Entonces, la única exportación que tiene Colombia de energía eléctrica es hacia Ecuador. ¿Y esa exportación a cuánto equivale en dinero, Alejandro? No tenemos nada. Hoy en día, digamos, en los meses de diciembre y enero, mensualmente son del orden de entre 15 y 20 millones de dólares.
En el año 2024, que fue un año fenómeno del Niño, con unos precios altos, se le llegó a exportar en el año total casi 360 millones de dólares a Ecuador en energía eléctrica. ¿Eso se cobra por hora o cómo se cobran esos paquetes de venta de energía hacia Ecuador? Esas ofertas se dan diarias, es decir, yo a Ecuador le digo, mire, para mañana mi precio es este y necesito tanta energía. Y Colombia hace lo mismo, mi precio es este y necesitaría tanta energía. Y ahí se cruza y se dice, listo, entonces yo le vendo a usted, usted me vende a mí. Entonces depende de todos esos análisis entre los dos operadores del sistema para ver hacia dónde fluye la energía. Bueno, ante la decisión del gobierno colombiano de suspender la exportación de energía hacia el Ecuador, ¿qué viene para ustedes en estos momentos, por lo menos con los generadores de energía en Ecuador? ¿Se han hablado, han conversado al respecto? No, hasta el momento no. Como te digo, la relación es sistema-sistema. Aquí no hay contratos, que es algo, digamos, que el mismo ministerio había anunciado hace una semana. El mismo Ministerio de Minas y Energía de Colombia había anunciado hace una semana que estaban estudiando la posibilidad de que se hicieran contratos de largo plazo. Entonces, hoy en día no existen contratos, simplemente es una relación diaria que se da entre sistema a sistema. Entonces, pues digamos que nosotros no tenemos una comunicación directa con los generadores ecuatorianos ni ella con nosotros. Simplemente los dos sistemas se ponen de acuerdo y se envía la energía. Y luego, una vez se recaudan los dineros el mes siguiente, se reparte obviamente a aquellas empresas que proveyeron la energía hacia Ecuador. Alejandro, presidente Aldec, muchas gracias por explicarnos un poco ese contexto sobre la cancelación de exportación de energía de Colombia hacia Ecuador. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, en medio de esta tensión a las 9:51 de la mañana, hablamos de lo que ha significado no solamente las referencias comerciales, los intercambios entre Colombia y Ecuador, que son muy importantes, porque Colombia exportó a Ecuador cerca de 1.529 millones de dólares de enero a octubre del 2025. Ecuador exportó a Colombia 702.6 millones de dólares de enero a octubre del 2025, con un saldo a favor de Colombia. 826 millones de dólares fuente Analdex, esto según las cifras del año pasado. Colombia le vendió a Ecuador electricidad en cosméticos, plásticos y manufacturas, productos farmacéuticos, azúcares de caña, remolacha y sacarosa. También para aviones, repuestos para aviones, vehículos de transporte y autopartes, café sin tostar, eso también entre algunas cosas, por ejemplo, como mariscos, entre ellos camarones. Ecuador le vendió a Colombia enlatados de atún, pescados, camarones, extractos de aceites vegetales, maderas y subderivados del arroz. Eso es pues la relación comercial que históricamente se ha tenido entre Colombia y Ecuador, que en estos momentos pues está viendo afectada por la decisión del gobierno ecuatoriano de subir aranceles al 30%. Y la respuesta del gobierno colombiano, no solamente de cancelar la exportación de energía hacia ese país, sino también subir 30% de aranceles para lo que nos llegue desde ese país. 10:01 minutos de la mañana, continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. En las últimas horas hemos visto las medidas que tomó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las comunicó a través de su cuenta de X, imponer aranceles del 30% a productos colombianos de importación. Después, hacia la noche, empezó a aparecer una declaración ya del presidente Daniel Noboa, declaración que consiguió el diario El Tiempo, donde dijo al final, y culmina este video que dura alrededor de 2 minutos desde Davos, que él y el presidente Petro, dice Noboa, están en distintas páginas, que han hablado sobre seguridad, que se han sentado a hablar sobre la frontera, sobre la presencia de grupos armados ilegales, pero que eso queda ahí, que no va más allá de una cooperación que es la que quiere tener, dice el Daniel Noboa, y que es la justificación y el argumento para imponer estos aranceles del 30% a productos colombianos. Recordemos que Colombia ya respondió, inclusive cortando el suministro de energía a través de una resolución, es la decisión que toma Edwin Palma hacia el país ecuatoriano. Voy a saludar, vamos a enfocarnos en seguridad. Porque es el principal argumento que está pues utilizando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Luis Altamirano es excomandante general del ejército allí en Ecuador. General Altamirano, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Un buen día para usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. Esta decisión del presidente Noboa sí corresponde a la realidad. Mira que hay que tener una lectura política de estos hechos.
Hay que recordar que el Ecuador culminó el año 2025 con el año más violento de la historia. El indicador de la tasa de homicidios lo refleja de esa forma. De igual forma, en otros delitos contra la vida, como secuestros y extorsiones, no ha habido realmente una mejora en las políticas impulsadas por el gobierno. Por otro lado, me parece que en esta estrategia política se ha buscado dar un mensaje. Recientemente el presidente suspendió sus largas vacaciones, retornó 2 días antes de culminar este plazo, en donde lanzó una operación militar en varias provincias de la costa ecuatoriana con la finalidad de buscar una mayor credibilidad de una política que ya viene siendo fragilizada por los bajos resultados. Pero ha habido un desgaste simbólico, inclusive del aparato militar, que no ha tenido la respuesta y acogida de forma general como la solución a los problemas, porque tampoco es esta la solución. Entonces me parece que el lanzamiento de esta mala idea, diría yo, ¿no? De colocar aranceles a Colombia está enmarcado justamente en este tipo de medidas, en donde también se cambia la comunicación frente a una serie de procesos que han venido siendo cuestionados y que son ya de la coyuntura. Hay un caso en el Ecuador que cuestiona la situación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene parte de la responsabilidad de una gran penetración en la administración de justicia y que es aliado del gobierno. Por otro lado, tenemos un caso de testaferrismo serial, diríamos de esta forma, en la compra y venta de tierras del Estado a personas que están muy cercanas a funcionarios del gobierno y que vinculan a la propia secretaria de la Administración Pública. Sí. Por otro lado, tenemos el ataque a Mocolí, en donde vemos que hay una ineficiencia en la capacidad de los órganos del Estado de ir sobre las personas de alto vuelo, digamos así. Entonces, todo esto ha generado una gran desazón en la población y me parece que estos temas colocan en la conversación justamente para desviar la atención de estos focos de discusión política en el país. General Altamirano, esta es una salida de Noboa ante la crisis de seguridad que vive el país ecuatoriano. Estaba hablando con un periodista esta mañana de la Alianza Informativa Latinoamericana y nos comentaba que 2025, el año pasado, fue el año más violento en Ecuador y que hoy, al mismo tiempo, Noboa sufre muy fuertes críticas por el manejo de la seguridad interna o por la poca efectividad de sus políticas. Bueno, el problema es que no tenemos ni siquiera una política pública, porque de acuerdo a las leyes nacionales, el Plan Nacional de Seguridad Integral tiene que ser presentado 90 días después de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Esto no se cumplió ni durante el primer periodo del presidente, ni tampoco se lo ha hecho en este periodo. Hay que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el mes de agosto. Es decir, no tenemos ni siquiera objetivos, estrategias ni metas que puedan ser públicas con la finalidad de tener una evaluación desde la opinión pública o de quienes hacemos análisis. Entonces no existe una transparencia sobre la cual se pueda evaluar de cuál es el camino o la visión de largo plazo que tenga el gobierno. Entonces ahí reside ya uno de los primeros problemas en el manejo de la política de seguridad, en donde no hay una claridad de qué es lo que se está haciendo. Estos son estos golpes de timón, no para corregir un rumbo estratégico, sino para mantener los temas de una agenda comunicativa que le sea favorable al gobierno, porque muchas personas aplaudirán, pero no, esta no es la solución, porque también hay que recordar que en Davos, el propio presidente Noboa, en la participación de este foro, dijo que la cooperación era esencial, pero a la vuelta de la esquina sale imponiendo aranceles, cuando vemos también, porque hay que ser muy claros en esto, sin tener una tendencia política alguna, Colombia ha hecho un esfuerzo impresionante estos años. Hay que recordar que las capturas de droga en Colombia de estos 3 últimos años en forma secuencial han ido rompiendo récords históricos. Y de igual forma ha habido una cierta contención en el crecimiento de cultivos de droga si comparamos con los periodos de los 2 gobiernos anteriores.
un periodo de 8 años del gobierno de Manuel Santos y el periodo de Iván Duque. Entonces, también hay que verle en datos para poder esgrimir este tipo de justificativas que a la final no ayudan en nada, generan zozobra, nos distrae y que de darse traerían otros efectos de carácter negativo. Porque uno de esos efectos primarios sería lógicamente el contrabando. General, es decir, si lo de adentro no funciona, echémosle la culpa a los de afuera. ¿Es casi lo que hizo Noboa? Es una forma de proyectar las responsabilidades, porque no hay que olvidarse que lo que pasa en política exterior no es más que también una proyección de cómo se maneja la política interna. En la política interna del país, los grandes desafíos que ha tenido el presidente y que han resultado en fracaso son proyectados a la responsabilidad de la oposición o de otros actores. Entonces tenemos un gobierno que no genera transparencia. Mire, hay dos sitios de verificación de información. El uno se conoce como Lupa Media, el otro Ecuador Chequea, que son bien serios, que no tienen tendencia política hoy que estamos en este mundo en donde se busca cooptar a los medios de comunicación y en donde prácticamente vemos que la mayor parte, por ejemplo, de una última información en términos de datos publicado por el gobierno, la mayor parte de la información, el 90%, estaba calificada de falsa, engañosa e inexacta. Entonces, hay una credibilidad que ya está siendo cuestionada. Proyectar la responsabilidad en los otros es una estrategia que se ha venido dando en la política interna. Entonces, lógicamente, esto de aquí también busca responsabilizar. Tenemos que ser muy claros. La vecindad con Colombia trae problemas. Trae problemas, pero no porque Colombia lo quiera. Es lo mismo, tendríamos que decir lo propio de los grandes mercados de consumo. Por eso tiene que ser un trabajo de carácter integrado. Solo pensemos que si se utiliza este mismo razonamiento, hay que recordar que el 70% de la cocaína que llega a Europa sale por puertos ecuatorianos. Tranquilamente la Unión Europea diría que nos impone aranceles porque somos corresponsables de la llegada de esta cocaína a los mercados europeos. Pero esa no sería la solución, porque eso no sería sensato. Entonces, hagamos estas comparaciones, hay que actuar con equilibrio. Yo creo que aquí falta sensatez, falta equilibrio para visualizar de forma integrada un problema estructural que es bastante complejo y que no se soluciona con este tipo de medidas. Para ir dividiendo entonces, el gran diagnóstico es, en la frontera los grupos armados ilegales sí pues están aumentando su operación, la preocupación e inseguridad es justificada. Después vamos a las responsabilidades, General Altamirano, pero y hacia allá voy precisamente, si en la frontera las disidencias, el Grupo Comuneros del Sur, bueno, tantos grupos armados ilegales que ha nombrado el presidente Daniel Noboa, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad en eso el otro lado, el lado colombiano? Mire, es un problema que no se puede determinar culpas, sino formas de cooperar, porque justamente cuando tenemos las jurisdicciones nacionales, una de las limitaciones que se tiene para combatir el crimen organizado transnacional son inclusive los regímenes jurídicos, son los mecanismos de cooperación o la dificultad de integración de las actividades operativas que tienen que tener los órganos que imponen la ley y el orden en cada uno de sus sectores. Entonces, son estos mecanismos a través de la integración, a través inclusive de intercambio de información, de buscar legislación que pueda ser paralela para facilitar procesos entre los dos países. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el conflicto que se está generando no ayuda absolutamente para nada. Hay una corresponsabilidad de los dos, porque bien también podría decirse que en el lado ecuatoriano han proliferado una serie de organizaciones y bandas delictivas que de hecho se ha fracturado en este último tiempo y que generan también un ambiente de inseguridad que cooptan y captan justamente estos flujos ilegales que están ligados con carteles, con mafias internacionales para el traslado de las drogas, ya sea a los puertos
o hacia las playas ecuatorianas para mover en esto que se ha conocido en forma simplificada como las narcolanchas. Es decir, un problema que Claro. no se concreta exclusivamente a un país. Sí, ese es uno de los, también de los problemas más graves. 10, 13 minutos de la mañana. ¿Es un problema inédito este en su experiencia como general? ¿Cómo les iba con las autoridades colombianas? ¿Esto alguna vez se ha dado, este problema de cooperación en seguridad en la frontera? Bueno, han existido algunas tensiones anteriormente, recuerde usted, yo resaltaría, por ejemplo, dos hechos, cuando se dieron las fumigaciones con glifosato desde Colombia, hubo un reclamo del Ecuador por la afectación que se daba en el lado ecuatoriano, especialmente en temas de salud y lógicamente también en temas agrarios. Esta fue un impasse que a la final se solucionó, pero tuvimos también el asunto de la incursión de fuerzas colombianas a territorio ecuatoriano en donde se encontraba Raúl Reyes y esto también generó una tensión muy fuerte, en donde ahí hubo una permisividad o una falta de control del territorio, pero que tampoco justificaba una agresión de esta naturaleza. Porque, mire, es bueno tener reglas entre los países. Por más débiles que sean las reglas o que puedan ser debilitadas, hay que tomar en cuenta que es mejor tenerlas que no tenerlas. Entonces, este tipo de acciones, por ejemplo, en este caso, sí se vuelve inédito. Más allá de que va contra los marcos legales internacionales, contra lo que pueda determinar la Organización Mundial de Comercio, con lo que pueda determinar la CAN en términos de los acuerdos comerciales. Más allá de esto, no ayuda a un multilateralismo que en el mundo hoy se ve afectado por un cambio del centro geopolítico y, lógicamente, del direccionamiento de la política de los Estados Unidos. Entonces, las naciones pequeñas que no tenemos un peso específico, tenemos que buscar respetar justamente las reglas de juego. Y estas reglas de juego debe primar la aproximación para conversar, para alcanzar diálogos y favorecer la cooperación. General Altamirano, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. A ustedes muchas gracias, muy amable por la invitación. Y por supuesto los alcaldes de las regiones, de las ciudades fronterizas empiezan a reaccionar. Están en una incertidumbre total con estas medidas que ha tomado los gobiernos de los dos países. Amílcar Pantoja es alcalde de Ipiales, allí en Nariño. Alcalde Pantoja, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Hola, un cordial saludo, muchísimas gracias y bueno, muy atentos a todo lo que se suscita acá en Ipiales, en la zona de frontera directamente con el Ecuador. Alcalde, arranquemos dimensionando Ipiales en temas de comercio con Ecuador. Hágame, digamos, ¿cuál es el panorama mes a mes, día a día, semana a semana? ¿Cuánto comercio se mueve por allí? ¿Cuánto comercio pasa por allí de Ecuador hacia Colombia y de Colombia hacia Ecuador? Bueno, muchísimas gracias. Decirle que de Ipiales a Tulcán, que es la primera ciudad, la capital de la provincia del Carchi, estamos apenas a 7 kilómetros del casco poblado de Ipiales. Decirle que semanalmente pasan de 3.000 a 3.500 vehículos diariamente de Ecuador hacia Colombia. El tema de comercio, a la verdad, ha venido en un descenso, en un declive, desde que se suscitó, por ejemplo, el tema del COVID. Tuvimos 18 meses la frontera oficial cerrada, luego pasamos por otra circunstancia que fue la que hizo el presidente pues, de Ecuador, que desde mi punto de vista está haciendo todo lo posible por dañar la relación con Colombia, que nos vino a votar aquí a la frontera más de 800 presos colombianos, rompiendo todo tipo de protocolo. Entonces, esta es nuestra ciudad, la ciudad que tenemos más de 160.000 habitantes, que nuestra escala económica, nuestra dinámica económica se basa mucho de la economía, del intercambio cultural, intercambio económico permanente que se genera por parte entre Ecuador y Colombia. Decirle que hay gente de Quito que viaja 4 horas en bus, en un carro, para llegar a Ipiales, para hacer comercio, para llevar electrodomésticos, ropa, alimentos, insumos, los pueden llevar con total tranquilidad o con total facilidad. Pero este tipo de circunstancias lo que hacen es generar, primero, una gran incertidumbre y segundo, va generando un impacto supremamente negativo en la economía de la frontera. Ese impacto, hoy ustedes,
¿Cuál es el nivel de incertidumbre que tienen por esta guerra comercial? Bueno, no sé la verdad qué tanta incertidumbre. Hay que esperar los productos, por ejemplo, que le va a poner aranceles el gobierno colombiano. Anunció 20 productos ecuatorianos. Hay que ver pues cómo sale la resolución. Pero ustedes descríbame también ese nivel de impacto e incertidumbre que me acaba de comentar, alcalde. Bueno, mire, aquí se va a estimular el contrabando. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos a nivel institucional para eliminar temas de contrabando, por ejemplo, en la zona de frontera. Pero este tipo de circunstancias va a estimular muchísimo el contrabando. Y otro tema muy importante que se va a suscitar es el comercio que se realiza tanto de Colombia hacia Ecuador, de Ecuador hacia Colombia, pues va a dejar a esta zona como el escenario de conflicto entre los dos países. Este va a ser el lugar donde vamos a tener las afectaciones. Entonces, de mi parte, estoy haciendo el llamado al gobierno nacional para que entre en los diálogos necesarios con Cancillería, porque yo creo que nuestra misión es buscar cómo hacer para que esta situación económica no impacte negativamente a nuestras poblaciones. Le voy a contar algo. Justificación que se está dando en este momento, la verdad es una justificación que no es acorde a la realidad que estamos viviendo. La violencia está del lado ecuatoriano. Es allá donde se ha suscitado, por ejemplo, la semana pasada hubo una situación muy compleja donde fueron asesinados 2 cambistas en Tulcán, sicariato a plena hora del día. Entonces, hace unas semanas también la policía colombiana hizo unas capturas importantes de un grupo ecuatoriano que es el que viene actuando desde Ecuador hacia la frontera, hacia Ipiales. Sí, alcalde, eso por el tema comercial. Vamos a hablar de seguridad. ¿Qué está pasando con los grupos armados en la frontera? Bueno, como lo decía al principio, tenemos una frontera muy porosa, una frontera que tiene varios pasos irregulares que no están formalizados. Aquí queda el puente internacional de Rumichaca, por allí pasamos oficialmente o formalmente, pero existen varios pasos irregulares. Por estos pasos irregulares hay presencia de grupos armados, hay presencia de economías ilícitas, economías ilegales. Eso es verdad, pero hay que destacar que en este momento el país más inseguro o la inseguridad nos está llegando de parte del lado ecuatoriano. Nosotros hemos visto, y lo vuelvo y lo repito, hace unos días atrás se lograron capturas muy importantes en Nariño, en varios municipios de Nariño, de un grupo denominado Los Choneros. Es un grupo ecuatoriano que quiere hacer incidencia aquí en la zona de frontera, y la seguridad ciudadana en mi ciudad se ha impactado negativamente por temas de grupos ecuatorianos que han venido precisamente a tratar de delinquir acá en Colombia. Entonces, veamos que eso es lo que está sucediendo. Lamentamos muchísimo lo que sucedió con 2 familias. Aquí se cambia la moneda de peso a dólar o de dólar a peso en lugares públicos como son los parques. Y en el parque de Tulcán, que es la capital de la provincia del Carchi, la semana pasada 2 cambistas resultaron asesinados por temas de sicariato. Eso es lo más reciente que se ha suscitado aquí en la zona de frontera. Pero como alcalde regional, ¿cuál es su impresión, usted que lo vive día a día, alcalde? ¿Sí hay falta de efectividad por parte de las fuerzas militares colombianas? ¿Hay falta de cooperación o usted no lo ve así? Mira, nosotros hemos tenido reuniones de coordinación. Aquí hay desde hace varios años funcionando un plan espejo. Lo que hace el ejército ecuatoriano lo refleja y respalda el ejército colombiano, la policía de igual manera. Ha habido muy buena cooperación. Aquí en la frontera nos llevamos muy bien. Yo tengo hermanamiento con el gobierno del Carchi, con el gobierno de Tulcán, hermanamientos que han servido muchísimo. Somos una zona de mucha paz, de mucha tranquilidad. Pero yo creo que aquí quien está agudizando la dificultad es el presidente. Me parece que es un acto irresponsable del presidente ecuatoriano porque no conoce las realidades que tiene esta zona de frontera. También hay que entender que la frontera tiene muchas similitudes culturales, ancestrales, de familiaridad, que en este caso pues generaría una afectación. Y lo que tenemos que evitar nosotros a nivel local es ese tipo de situaciones que ojalá se pudiesen dialogar, se pudiesen hablar y evitar los impactos negativos que tendrán no solo a la economía, sino a las relaciones políticas y a las relaciones sociales entre los 2 países. Que ese es un punto bien importante.
Las dinámicas de estos grupos armados, ¿cómo es y qué problemática tienen ustedes, digamos, en cuanto, por ejemplo, corredores? ¿Qué corredores están usando? ¿Qué tanta presencia de fuerza pública hay? Bueno, la fuerza pública está en diferentes sectores, pero es imposible cubrir una frontera, tanto por el ejército colombiano como el ejército ecuatoriano. Esta frontera tiene muchísimos kilómetros, solamente para que se hagan una idea. La frontera de Ipiales la podemos encontrar en el punto más alto aquí, en el casco urbano de Ipiales, pero también llega hacia Sucumbíos, hacia la provincia de Sucumbíos, Ecuador, al corregimiento de Sucumbíos en Ipiales, y también Esmeraldas con Tumaco, con el municipio de Cumbal, con el municipio de Carlosama, con el municipio, también hay otros municipios de acá de Nariño que tienen frontera con Ecuador, y son fronteras que no tienen presencia histórica de ningún tipo de fuerza pública, sea de Colombia o de Ecuador, pero que sí han tenido presencia y dominio de grupos armados. Entonces, lo que estamos asistiendo es ante un escenario de desgaste institucional, de la falta de presencia institucional y, por supuesto, del aprovechamiento de estos espacios por parte de los grupos armados. Muy bien, es el alcalde de Ipiales, allí en el departamento de Nariño. Los alcaldes, por supuesto, reaccionando de estas ciudades fronterizas a este momento tan tensionante en las relaciones entre Colombia y Ecuador. Amílcar Pantoja, gracias, alcalde Pantoja, muy amable. Ustedes, muchísimas gracias, y estaremos atentos a ver cómo la situación se suscita, y ojalá la diplomacia, los protocolos internacionales se puedan apremiar. Si somos comunidad andina de naciones, si tenemos varios pactos como el pacto o los protocolos internacionales como el de Cartagena, ojalá se puedan respetar. Hacemos conexión a esta hora con Fabiola Santana de nuestro canal aliado Ecuavisa. Fabiola, buenos días. Y allí, por supuesto, ¿qué reacciones hay? ¿Qué es lo último frente a esta crisis diplomática entre Daniel Noboa, el gobierno ecuatoriano, y el presidente Petro, el gobierno colombiano? Crisis diplomática y comercial que se está aumentando prácticamente. Muy buenos días. El último pronunciamiento ha sido por parte de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien ha dicho que se modificará la tarifa por el transporte del crudo colombiano por el OCP ecuatoriano. Esta ha sido la última reacción por parte del gobierno ecuatoriano. Aún no ha habido una ampliación de esta. En Colombia está analizándose obviamente el impacto, mientras en Ecuador lo hace en el contexto de energía. Pues recordemos que también el vecino país de Colombia ha anunciado el incremento recíproco de un arancel a 20 productos, así como también la suspensión de la exportación de energía. Y esto último en parte es lo que más preocupa, porque recordemos que en 2024 Ecuador sufrió una de sus peores crisis respecto a electricidad, dejando al país hasta 14 horas sin el suministro. Actualmente, de lo que han dicho los analistas, al menos en el mes de enero, la importación colombiana de energía ha representado entre el 5 y el 9% del consumo ecuatoriano, y prácticamente se ha estado importando para un poco incrementar la reserva aquí en Ecuador. Recordemos que la mayor parte de la generación es hidroeléctrica, y en todo caso actualmente Ecuador no tiene un panorama crítico. Por ejemplo, si dejara de llover, aún tendría electricidad por al menos unos 40 días. Esto en un panorama de que no llueva, pero en estos momentos en Ecuador está lloviendo. El gobierno ecuatoriano no ha hecho una ampliación precisamente de los planes que tiene en cuanto a electricidad. Recordemos que en febrero y marzo se da una primera parte del estiaje y otra parte en septiembre y octubre. En todo caso, estamos también aquí a la espera de un nuevo pronunciamiento de Ecuador respecto de los planes que tiene, pero por ahora lo último que ha anunciado es modificar esta tarifa al transporte de crudo colombiano por el OCP ecuatoriano. Juan Camilo. Sí. Fabiola, la decisión de Colombia de suspender el suministro de electricidad hacia Ecuador representa un riesgo de apagón para el país ecuatoriano.
Eso te comentaba, actualmente el panorama no es catastrófico porque prácticamente en este mes de enero se ha estado importando precisamente para incrementar la reserva de los embalses, específicamente, por ejemplo, en Mazar. Ahorita hay reserva y al menos por unos 40 días en el panorama de que deje de llover. Actualmente en Ecuador está lloviendo. Luego va a venir el tradicional estiaje de febrero y marzo y es allí donde Ecuador va a tener que exponer a sus ciudadanos sobre el plan que tenga precisamente para la generación de energía. Te decía justamente que en la crisis de 2024 prácticamente una de las ayudas fue del lado colombiano, pero hasta el momento el gobierno ecuatoriano no ha ampliado sobre un posible plan que tenga respecto a los próximos meses de estiaje, pero actualmente el panorama para Ecuador no es catastrófico. Sí. Fabiola, y déjeme hacerle la última pregunta. ¿Esta decisión del presidente Daniel Noboa es polémica allá en Ecuador? Es decir, ¿cómo la han tomado? Inclusive he leído, que parece un poquito cómico, lo están comparando con Trump. Sí, porque dependemos de energía precisamente de Colombia y justamente se sabía que ante la imposición de esta tasa de seguridad iba a existir esta reacción por parte de Colombia precisamente en el contexto de la seguridad, que es por donde más podrían afectar a Ecuador. Lo están comparando en efecto con lo que ha hecho Trump sin tener de pronto una estrategia que es la que no se le ha explicado al país. Sin embargo, también a Ecuador Ecuador está esperando un poco que el presidente hable sobre los avances en cuanto a seguridad entre Ecuador y Colombia. Ya sabemos que los primeros pronunciamientos sobre esta preocupación por parte de Ecuador ha sido bloqueando la frontera, el tránsito en la frontera colombo-ecuatoriana, pero no ha existido una información adicional de cuál es la situación. De parte de Ecuador, por ejemplo, se conoce que hay desplegados 8.000 militares en más de 700 kilómetros de frontera y son las medidas que ha tomado Ecuador. Sin embargo, no se ha ampliado información respecto de los resultados de ambos países, así en conjunto como tal. Muy bien. Fabiola, de nuestro canal aliado Ecuavisa, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Un buen día. Por supuesto, seguimos con más reacciones a lo que ha pasado, las últimas decisiones del gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a los productos colombianos y la respuesta, por supuesto, del país colombiano. Freddy Ceballos es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana. Presidente Ceballos, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. ¿Ustedes tenían información de que esto iba a pasar, presidente Ceballos? Definitivamente no. En alguna entrevista anterior también había comentado lo mismo, este tipo de noticias y como ustedes les nombran, este tipo de impactos, por los impactos que van a generar, difícilmente con la antelación necesaria un gobierno los comunica, y no solamente el gobierno del Ecuador, sino en términos generales. Claro, ¿cómo o qué opinan? ¿Qué percepción tienen y qué consecuencias esperan tras esta decisión, entonces, por lo que usted me dice, sorpresiva del presidente Noboa? Son los efectos que lastimosamente esperamos y ahora viendo la reciprocidad, como la ha llamado el presidente Petro, y respeto el término de reciprocidad porque no siempre la reciprocidad es beneficiosa, en este caso es una reciprocidad compensatoria. El efecto que vamos a tener a nivel de mercados, tanto en el Ecuador como en el Perú, es sustancialmente un incremento en el 30% de los costos. En el tema de Ecuador, que nosotros aproximadamente compramos a Colombia $2.000 millones, es decir, 1.990 y algo, de los cuales el 60% corresponden a materia prima para generación y fabricación de productos. Ese 60% va a estar afectado en la proporción de lo que la materia prima significa en esta producción, en un 30%. Y el otro 40% que compramos, producto terminado para comercializar en el Ecuador, va a tener un efecto todavía más fuerte, igualmente del 30%, pero sobre el 100% del costo de traer ese producto al Ecuador. Los efectos directos sobre esto va a ser que muchos productos, por este incremento del 30%, salgan de la competitividad del mercado y probablemente, o dentro de eso,
sean eliminados de la canasta de producción o de comercialización de muchos empresarios a nivel individual. ¿A ustedes les parece un acierto o un error esta decisión de Noboa? Desde el punto de vista económico, que es el que a mí me atañe, no me parece beneficioso. Y le quiero comentar principalmente por qué. Porque no deberíamos hacer una combinación o un efecto sancionatorio, ya que son dos temas completamente diferentes. El tema de seguridad nacional, que el presidente Noboa debe tenerlo muy bien sustentado sobre la base de lo que comentó, y no lo dudo. Sin embargo, esto, llevarlo hacia una sanción económica que no está relacionada directamente con un tema de seguridad, es un error. Claro. Ustedes, digamos, en este análisis que hacen, doctor Ceballos, ¿quién sale perdiendo? Salimos perdiendo las dos partes. Sí, me han pedido un par de veces que cuantifique quién sale perdiendo más. Yo debo decir que salimos perdiendo los dos. Queremos ser muy numéricos. Nuevamente lo que le comentaba, nosotros compramos $2.000 millones hacia Colombia y Colombia nos compra, redondeando cifras, $1.000 millones. Numéricamente, ¿quién sale perdiendo más? El que compra 2.000 millones, en teoría nosotros. Pero lo que sucede es que el cálculo no es tan simple ni tan sencillo, porque en realidad los efectos son efectos colaterales. Entre los tantos cuantos existe el contrabando. Entre otros, ayuda esto a que exista un nivel adicional de desempleo. El gobierno también pierde, a pesar de que los productores y el consumidor final es el que más se ve afectado por el tema del precio. Pues los gobiernos también pierden por el contrabando. Los gobiernos pierden por esa falta o disminución de empleo que ayuda a generar seguridad social adicional. Es decir, existen efectos incuantificables que probablemente se los vea y espero que no lleguen a ir más allá en el tiempo, que se los podrá medir en el mediano y en el largo plazo. Para no decir que todos perdemos, nadie gana. En una guerra definitivamente todas las dos partes ponemos los heridos y los muertos. Qué feo término, pero se lo ha utilizado ya de lado y lado. No me gusta referirme a eso, pero en realidad vamos a existir muchos afectados. Dentro de ese diagnóstico que usted hace, dentro de los $2.000 millones, ¿ahí está metido lo que le compra Ecuador en energía a Colombia? No, dentro de los 2.000 millones no está incluido energía eléctrica porque energía eléctrica es una variable. El año anterior, en el mes de agosto y septiembre, llegamos especialmente justo entre agosto y septiembre, a puntos picos de generación de 450 megas. Y bien que trae usted a colación esto, ya que para nosotros, fíjese, inclusive hablando mucho más allá de quién pierde, cuantificándolo económicamente, lo más caro es lo que no hay, lo que ni siquiera se puede comprar. Y un cierre por parte de ustedes, hermanos colombianos, en el tema energético puede llegar a afectar principalmente al tema de la producción y fabricación en el Ecuador, mucho más allá incluso que el 30%, porque lo que más caro nuevamente es lo que no se tiene. Y no poder fabricar, aunque tuviéramos materia prima con un incremento del 30%, si no tenemos la capacidad energética para poder poner a mover nuestras máquinas, vamos a perder la producción del día, de la semana o del mes. Entonces, nuevamente insisto en que este mal relacionamiento o esta ruptura de relacionamiento va a tener efectos mucho más allá, incluso que los económicos. Sí. ¿Qué salidas ven a esto? ¿Y en cuánto tiempo también, doctor Ceballos? Es decir, parece que las medidas pues tienen un efecto muy pronto. Las medidas son inmediatas, entran en vigencia desde el 1 de febrero. Vamos a ver Colombia con qué deadline también inicia esta imposición recíproca de medidas adicionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo lo que podemos y lo que debemos. Primeramente hemos enviado un comunicado a nivel general en el cual manifestamos y exigimos, como ecuatorianos que somos, que exista una relación madura y cabal desde el punto de vista diplomático para evitar llevarlo esto más allá de lo que ya está sucediendo. Y luego de este comunicado estamos procurando reuniones prácticas y claras con nuestras autoridades y con autoridades de gobierno, pero también debo ser muy honesto, todavía no tenemos una respuesta concreta en relación al cual va a ser la respuesta. A pesar de que la respuesta existe, hoy por hoy es solo una, y es la que nació desde el comunicado y de la entrevista que le hicieron al presidente,
al presidente de Ecuador, el presidente Noboa, en el cual manifiesta esta decisión de hacer el incremento del 30%, y luego de eso instruye, ordena a que se ejecute dentro del marco operativo, que esto no es más que un cambio tecnológico para que las nuevas importaciones desde Colombia y Ecuador, desde el primer día de febrero, vengan incluidas con esta tasa, gravamen, salvaguarda, como usted le quiera llamar, que desde el punto de vista nuestro empresarial significan costos adicionales. Ustedes Y el tiempo. Claro, claro. Yo iba a decir solo para terminar que el tiempo es imprecisable, no lo podemos precisar. Presidente, usted en ese análisis también que hace, ¿ve la intención del señor Noboa de parecerse a Trump, pero que tal vez esto le puede salir un poquito mal? Yo soy presidente de la Cámara de Industrias ecuatoriano-colombiana. Mi negocio principal es la parte de economía. La decisión política que tenga el presidente en relación a la parte de seguridad y a hacer símil o no al presidente Trump es un tema muy político y es muy particular del presidente. No me permitiría, porque no tengo información, de saber si quiere parecerse o no. Déjeme, se la hago de otra manera. Esto de solucionar problemas internos, empezando a mover e imponiendo los aranceles, ¿cómo le parece este tipo de política internacional? Afectando el tema comercial con otros temas pues, que le afectan a Ecuador. Lo que le comenté, porque no quiero evadir la pregunta, me parece que no es apropiado y se lo comenté hace un momento. No se puede confundir porque son dos líneas, dos escenarios diferentes, lo económico con lo político, con lo de seguridad, con cualquier otro tema. Lo económico es económico, lo de seguridad es seguridad y cada uno de los puntos deben ser tratados en forma individual y deben ser analizados de esa manera. No podemos afectar una relación económica, una relación bilateral de cercanía, incluso considerando el tiempo y las pequeñas fronteras que nos separan, y relacionarle con el tema que estamos hablando de seguridad. No es un tema propio. Desde mi punto de vista, debe el gobierno evaluar cuál es el sentido y la forma en la que debe actuar para evitar lo que está comentando en el tema de la inacción por parte del gobierno colombiano, la cual nuevamente no dudo que el presidente ecuatoriano tenga todos los argumentos para poder decir lo que está diciendo. Presidente Ceballos, ¿ustedes tenían información de una reunión binacional que se iba a hacer entre los dos países? ¿A ustedes les dijeron algo? ¿Los invitaron? Nosotros somos parte del comité empresarial y parte del comité colombo-ecuatoriano, y dentro de que se vaya concretando esta reunión en Rumichaca, nosotros seremos partícipes definitivamente. Recordemos que una Cámara de Comercio y todos nuestros asociados, nuestros afiliados, somos una parte altamente importante dentro de una economía, al igual que los industriales productores de Colombia. ¿Pero esta estaba programada? Está programada, no está confirmada. Recuerde que para que haya una cita debe haber una anuencia de las dos partes. Pero sí estaba agendada. Estuvo agendada con una perspectiva de reunión, no confirmada en tanto en cuanto o antes de lo que ha sucedido respecto al tema de los aranceles. Esperemos que hoy, mejor, en vez de evitar la reunión, mejor se concrete y se dé con el afán de poder tener una conversación económica y política en la cual no participaremos nosotros, una conversación económica que sea válida. ¿Sabe para cuándo? Todavía no, señor. Ok. Y parece ya, pues, no debería ser así, pero muy lejana de realizarse. Presidente Ceballos, gracias por estos minutos. Yo le agradezco a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte con el aprecio y el respeto de siempre para nuestros hermanos colombianos. Muy bien, Eduardo Hernández entrevistó también a Andrés Castillo, es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador. Aquí la entrevista de Eduardo. Sí, muchas gracias por este contacto. Es Andrés Castillo, es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador. Asambleísta, gracias por atendernos estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Y cuéntenos qué opina, qué sensación le ha dejado esas decisiones recientes que han tomado tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia. Es un gusto para mí estar acá. Un saludo cariñoso para la audiencia de Noticias Caracol y, por supuesto, para usted. Bueno, el Ecuador es un país que actualmente está librando un conflicto armado interno de dimensiones. Hemos declarado la guerra a las mafias, hemos declarado la guerra al narcotráfico y a todo lo que eso implica.
Y para eso no solamente que necesitamos hacer esfuerzos a la interna a través de las distintas instituciones del Estado, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino también tener una correcta relación con nuestros vecinos que nos permita en alguna medida sitiar esa actividad irregular. El gobierno del presidente Noboa ha dado muestras permanentes de apertura para poder colaborar con el gobierno Petro a fin de que podamos tener un control mínimo de la frontera entre Ecuador y Colombia, pero lastimosamente esto no se ha venido dando. Existen reportes de las Naciones Unidas en las cuales se dice, por ejemplo, que actualmente Colombia tiene 261,000 hectáreas de cultivos de cocaína. Se ha incrementado más o menos en 3,000 toneladas la producción de cocaína en el año 2024, es decir, un incremento del 53%. Y eso trae como consecuencia que el Ecuador no solamente sea un estado de paso de esa droga que se produce para después trasladarla a otros países, sino también incrementa los espacios en donde la mafia y el crimen organizado se disputa el control de territorios para el paso de esa droga. Así es que al no existir ninguna muestra por parte del gobierno Petro para poder combatir aquello, pues el presidente de la República, en ejercicio de la soberanía que tiene el Estado ecuatoriano, ha tomado decisiones en cuanto a aranceles y a temas de carácter económico, que es el único mecanismo a partir del cual podría soberanamente tener un diálogo entre iguales entre los dos estados. Sí, asambleísta, ¿no piensa que es una jugada quizá arriesgada? Ya el gobierno de Colombia ha anunciado medidas recíprocas, imposición también del 30% de aranceles a por lo menos 20 productos que se exportan hacia territorio ecuatoriano, pero adicional a eso, ya hay una resolución de decreto que posiblemente en el transcurso de las próximas horas entre en vigencia, suspendiendo la venta de energía a Ecuador. Y sabemos que para Ecuador, pues la energía colombiana es muy importante. Lo importante en cuanto a la reciprocidad sería que comencemos a trabajar en los temas de seguridad. Porque claro, en el derecho internacional habría que hacer una discusión entre temas pares, ¿no es cierto? No tiene nada que ver el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico con la energía o con los otros anuncios que ha hecho el gobierno de Colombia. Más bien, inclusive por el bien de nuestros pueblos, lo importante será el poder sentarse a conversar sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad. Lastimosamente, inclusive a la interna de Colombia se ha logrado evidenciar que del gobierno del señor Petro no existe la voluntad de poder enfrentar con decisión al crimen organizado y al narcotráfico. El expresidente Iván Duque lo ha dicho con claridad, se ha hecho eco de esto la senadora Cabal, y eso hace, por supuesto, que esto se ponga en la mesa del debate. El presidente Noboa, sin duda alguna, cuando toma una medida, siempre tiene un plan B, una medida alternativa para cualquier contingencia que se pueda venir, pero lo interesante en esto sería que el gobierno de Colombia también reaccione y entienda que el problema del crimen transnacional tiene que ser tratado de manera orgánica entre los estados, porque si es que ellos están organizados, me refiero al crimen, nosotros lo deberíamos estar también, pero al parecer al presidente Petro no le interesa aquello. Pero asambleísta, usted lo ha dicho, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué si el tema es de seguridad y de diálogo y de cooperación y de un par de llamadas entre los presidentes y entre los ministros, por qué Ecuador decide entonces una medida económica al estilo Trump? Porque estas llamadas ya se han hecho, esos procesos de acercamiento se han buscado. Y lo que sucede en el país es que con Colombia compartimos una frontera y esa frontera lastimosamente no está siendo controlada como se debe. Es decir, cuando el paso de los productos también depende del crimen organizado y también depende de la guerrilla para efectos de contrabando, es necesario que nosotros comencemos a tener medidas que golpeen no a los que comercian, no, esto no se busca atacar a los comerciantes, a quienes importan y exportan productos desde Colombia a Ecuador y viceversa, no, sino más bien comenzar a poner medidas que hagan un llamado de atención para que ese control en frontera también se desarrolle. La revista Semana, en días pasados, revista colombiana, explicaba que en efecto el presidente Petro no ha tenido la prolijidad de controlar a los grupos terroristas que se encuentran en la frontera. Y claro, en el paso fronterizo, tanto regular como irregular, hay una serie de
incentivos para que el crimen organizado siga pasando. Entre esos, la falta de control. Entre esos, los controles irregulares que hace el crimen organizado. Entonces, no podemos nosotros tener un estado paralelo en donde las guerrillas, en donde los narcotraficantes son los que controlan el paso de personas y bienes. Por lo tanto, en una medida absolutamente soberana, lo que se busca es que al existir este incremento en valores, también exista un desincentivo a la hora de pretender hacer actividades de carácter irregular, como el contrabando en frontera. Fíjese que hemos estado muy sorprendidos con todo esto que está pasando, porque si usted le pregunta a las autoridades colombianas, y de hecho aquí en Noticias Caracol esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, pues él nos ha dicho que el contacto continúa, que la cooperación continúa, que en este momento no hay ningún tipo de cese bilateral del fuego, que es una herramienta que en algún momento se utilizó en estos diálogos que ha venido adelantando el gobierno del presidente Petro, y que están atacando con toda la contundencia a la criminalidad ahí en la zona de frontera, pero eso contradice absolutamente con este panorama que usted me está pintando. Y que son los datos que sacamos de Naciones Unidas, y que son los datos que hemos sacado también de la revista Semana, y que son los datos que nosotros también como gobierno manejamos. Es decir, el país, me refiero al Ecuador, está teniendo una grave crisis de inseguridad que depende, como decía al inicio, de controles estrictos y adicionalmente de ataque a la criminalidad. Pero lastimosamente el presidente Petro, desde el vamos, como decimos coloquialmente en el Ecuador, desde el inicio del gobierno del presidente Noboa, llegó a la posesión presidencial, mientras nosotros posesionábamos a nuestro presidente, él estar escribiendo un tuit diciendo que hay presos políticos en el Ecuador, como el señor Glass, sale diciendo adicionalmente en días pasados que hay una persecución en contra de un ciudadano colombiano llamado Jorge Glass, del que fue nuestro vicepresidente en la época del economista Correa. Es decir, hay también un plan político de por medio en donde el Foro de Sao Paulo se ha activado para pretender socapar las irregularidades y los delitos de un delincuente. Yo no tengo ningún problema en decirlo porque está sentenciado y pagando cárcel, como Jorge Glass. Entonces, el señor Petro lastimosamente no le ha alcanzado la bronca que ha tenido en torno al tema de Venezuela como para también meterse en estos días en asuntos internos del Ecuador. No quiero irme mucho más allá en ese análisis, sino más bien decir y evidenciar que el presidente Petro no ha tenido voluntad política de sentarse con el Ecuador a enfrentar este crimen. Al punto de que viene el Manta. Pero mire que me parece interesante ese análisis que usted está haciendo, porque empieza uno a darse cuenta que si bien algo puede tener que ver todo este tema de la seguridad en la frontera, quizá lo que verdaderamente hay detrás es un asunto político, el hecho de que haya trinado recientemente el presidente Petro pidiendo la liberación de Jorge Glass. ¿Todo eso también influyó para esta imposición de aranceles? No, bajo ninguna circunstancia. Pues nosotros no podemos mezclar la política con la estabilidad y la tranquilidad de los comerciantes y de las relaciones económicas que deben ser sanas. Pues lo uno no puede optar por lo otro. Lo que yo le he comentado es que existen señales que de parte del presidente Petro no hay tal diálogo como le había dicho aquel funcionario del gobierno colombiano al que usted hacía referencia. No hay la voluntad de enfrentar con decisión y de manera coordinada entre ambos estados. Mire, y esto ha sido un tema recurrente. Cuando se dio el ataque a Angostura en la época del presidente Uribe y del presidente Correa, el presidente Correa se enteró de aquel ataque por parte del ejército colombiano a las tropas de las FARC acantonadas en el Ecuador por una llamada telefónica que le hace el presidente Uribe y le dice: oye, anoche bombardeamos la zona de Angostura donde había un campamento de las FARC, hemos capturado a Raúl Reyes y ahí están más muertos, irás a levantar, porque eso es lo que pasa por lo general con la izquierda latinoamericana cuando asume los gobiernos, deja que la criminalidad avance, son sus amigos, son sus compadres, son sus socios. Y lastimosamente nosotros ahora, a pesar de toda la histórica amistad, hermandad, diría yo, que tenemos con el pueblo de Colombia, hemos tenido que tomar este tipo de medidas porque lastimosamente su gobierno no entiende que el crimen transnacional requiere una respuesta estatal, contundente y coordinada entre los dos gobiernos. Quisiera saber, asambleísta Castillo, qué es lo que no está pasando, y se lo pregunto
porque evidentemente manejar la criminalidad pues no es un asunto fácil, no es algo que se soluciona de la noche a la mañana. Hemos sabido que por supuesto en Ecuador pues han ocurrido hechos absolutamente dolorosos, el magnicidio de un candidato a la presidencia, un enfrentamiento contra los narcotraficantes que ha sido muy difícil, una situación carcelaria absolutamente compleja. Y usted mejor que nadie conoce todo ese contexto y sabe que enfrentar la criminalidad no es fácil. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que no está haciendo Colombia, aparte de este tema de, digamos, mantener ese diálogo que a Ecuador le molesta? El diario El País de España, por ejemplo, Eduardo, ha hecho toda una referencia en torno a cuántos son los pasos fronterizos que están controlados por grupos irregulares. Aproximadamente son 158. El gobierno, el ejército vencedor y valiente de Colombia, que siempre ha tenido una posición firme en contra del crimen, no tiene la capacidad de controlar esos 158 pasos irregulares. Por supuesto que la tiene. Claro que sí. Es un gobierno vencedor, es un ejército vencedor, poderoso, que sabe cómo manejar estas cosas, pero las Fuerzas Armadas en todos los países son obedientes y no deliberantes, y obedecen al poder civil, y es el poder civil el que tiene que tomar las decisiones. Y si es que el poder civil, por ejemplo, no toma la decisión de atacar esto que le digo como un caso en específico, pues por supuesto que el ejército no se puede activar. Si es que se han incrementado en un 58% las hectáreas entre el 2023, 2024 y 2025 de producción de coca, llegando a 261,000, es porque no existe ningún plan de control y de revisión de esos territorios. Entonces, cuidado, y el gobierno del presidente Petro lo que está haciendo es reduciendo su frontera o llevándoles a su frontera hacia el norte para dejar un espacio entre Colombia y Ecuador en donde quien gobierne sean los grupos irregulares. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que trabajar para nuestra gente, y el trabajar para nuestra gente implica generarle un ambiente de seguridad propicio, y ese ambiente de seguridad propicio requiere también de la ayuda de los vecinos. Si no tenemos vecinos que entiendan que acá la gente se está muriendo, que aquí la droga está corriendo, que aquí las mafias están operando, pues en alguna medida tendremos que hacer que ese gobierno entienda lo que pasa, y lastimosamente el presidente Petro no da muestras de que eso se quiera hacer. Sí, asambleísta, una pregunta final. Aquí en Colombia utilizamos políticamente hablando una expresión y es darse un tiro en el pie. Y esto significa básicamente pues que se están ustedes Es mismos muy común. afectando con decisiones, ¿no es verdad? Y se lo pregunto, ya digamos hemos hablado todo el tema comercial y demás, pero particularmente lo que puede pasar en materia energética, porque aquí Ecuador, digamos, necesita de esa energía que le vende Colombia para evitar, por ejemplo, apagones. ¿No se está Ecuador dando un tiro en el pie con toda esta guerra arancelaria y comercial? Vuelvo y repito, el presidente Noboa siempre ha tomado decisiones respaldadas técnicamente y por supuesto con un plan B. Lo que yo espero es que este impasse se supere pronto, más bien. Es decir, que no sea un tema que se alargue en el tiempo, sino más bien que nos sentemos a conversar y entendamos que el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros pueblos está en manos de los gobiernos, y los gobiernos tienen que actuar no solamente de manera ideológica, como está bien que lo hagan, así debe gobernarse. Uno cuando asume la dirección de un país tiene que poner la impronta de lo que uno piensa en lo que uno actúa, pero a veces la ideología no alcanza. Hay que ser un poco más prácticos y entender que más allá de todos los postulados que pueda tener aquella izquierda que abraza el presidente Petro, también está la vida de la gente, también está la salud de la gente, porque el crimen organizado no solamente se lleva vidas a través de asesinatos, sicariatos, etcétera, sino también se lleva la salud de cientos de miles de millones de ciudadanos del mundo con la venta y consumo de la droga. Entonces, por favor, más bien entendamos que este tipo de medidas tienen que ser un empujoncito a esa puerta que está trabada y que no se quiere abrir, para poder entender que en efecto, si no trabajamos en conjunto, el crimen organizado se puede tomar nuestros estados y podemos convertirnos en narcoestados, y Colombia conoce muy bien y tuvo que sufrir durante muchos años lo que es la influencia del narcotráfico en las instituciones públicas. Nosotros no lo quisiéramos tener que vivir, y para eso obviamente tenemos que actuar de manera contundente contra estos bandidos.
Bueno, pues es el asambleísta Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador. Le agradecemos enormemente estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. A usted le agradezco que tenga un buen día de trabajo y un saludo a su audiencia.